Hola a todos, bienvenidos a este pequeño espacio denominado Experimentando Aprendo UEFRA. El día de hoy vamos a adentrarnos al mundo de la química orgánica, es decir que vamos a hablar de aquellos compuestos denominados como hidrocarbonados o compuestos hidrocarburos. ¿Por qué reciben su nombre? Su nombre se debe a que en sus cadenas o en su composición van a estar constituidos por átomos de carbono principalmente y átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces tanto átomos de carbono como hidrógeno se van a entrelazar y van a formar cadenas, ¿sí? Entonces vamos a encontrar cadenas que pueden ser ya sea lineales o ramificadas, y también pues vamos a encontrar algunos compuestos que son cíclicos, ¿sí? Entonces van a tener ciertas figuras geométricas que van a formar algunos tipos de ciclos, como se les suele denominar. Entonces, para comenzar, vamos a hablar acerca de los compuestos más básicos. Así tenemos en primer lugar a los alcanos. Los alcanos se caracterizan por ser hidrocarburos constituidos por enlaces simples, ¿sí? Entonces van a estar constituidos las cadenas de carbono y carbono en enlaces simples. Sí, recordemos que todas las cadenas van a estar constituidas de un carbono junto a otro carbono, las cuales van a estar saturadas con lo que vendrían a ser los hidrógenos, ¿sí? Que van a estar a sus alrededores para cumplir la regla del octeto. Entonces, bien, vamos a proceder a explicar su fórmula general. Si bien los alcanos tienen la fórmula general CnH2n más 2, donde N viene a ser la cantidad de carbonos por la que va a estar constituida nuestro compuesto. Entonces, bien, es importante que tengamos en cuenta que los alcanos se caracterizan por ser compuestos que son saturados. ¿Por qué son saturados? Son saturados debido a que van a estar constituidos por tan solo un enlace, ¿sí? Un enlace simple. Entonces vamos a ver cómo es su nomenclatura. Estos se van a nombrar de acorde a dos partes importantes. Si bien tenemos una parte primaria y una parte secundaria, entonces la parte primaria de nuestro compuesto, de cómo va a estar denominado, es a través de un prefijo, y la segunda los sufijos. Si hablamos de lo que son los prefijos, es decir, la palabra que va a estar antepuesta, tenemos diferentes prefijos que les voy a dejar una tablita a continuación. Entre ellos los principales está el prefijo met, et, pro y but, que estaría para un átomo de carbono, dos átomos de carbono, 3 y 4, y seguido del sufijo ano, sí, por ello son alcanos, del sufijo ano. De modo que podemos constituir, por ejemplo, el metano, el etano, el aquí es propano, el butano, ¿sí? Y así sucesivamente, como les voy a dejar a continuación un cuadrito donde vamos a poder observar la escala de los nombres según el crecimiento de los átomos de carbono que contenga nuestra cadena. Ahora bien, es importante también mencionar que esto sería específicamente para aquellos compuestos que tienen una cadena lineal, pero también van a haber compuestos que tienen una cadena ramificada. Ya vamos a pasar a explicarlo, pero sin embargo es importante recalcar que aquí es donde se van a unir lo que son algunos compuestos, se podría decir, que pertenecen a el grupo alquilo. Sí, entonces vamos a tener, por ejemplo, miren este de aquí, que podría estarse uniendo a la cadena. Este, que es el metilo. También podríamos tener el siguiente. Este, que es el etilo. Y así también tenemos el propilo, el isopropilo
y entre otros más que también les voy a dejar a continuación un cuadrito donde podemos ver aquellas ramificaciones que pertenecen al grupo Aquilo. Una vez que tenemos en cuenta también a lo que es nuestra nomenclatura, vamos a ver los tipos de alcanos que nosotros podemos llegar a conocer. Entonces vamos a tener alcanos que van a ser lineales, como por ejemplo el propano, el cual si hablamos de propa, hablamos de que tenemos 3 átomos de carbono. Entonces 1, 2, 3. Recordemos que están enlazados unidos mediante enlaces simples, los cuales para completar la regla del octeto tienen o se unen a hidrógenos. Recordemos que de por sí ya cada átomo de carbono está constituido cada carbono está constituido por 4 átomos, los cuales van a pasar a compartir entre átomos o vamos a añadir hidrógenos para que les ayuden a completar la regla del octeto. De forma que tenemos 4 átomos de carbono, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Así no nos vamos a olvidar de cuántos átomos de carbono vamos a necesitar, átomos de oxígeno vamos a necesitar añadir, o si no es necesario añadir ningún átomo, ¿sí? Alguien que nos ayude a compartir para completar la regla del octeto. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 átomos de carbono, de forma que este sería el propano. Ahora bien, también vamos a tener compuestos que son ramificados. Y como les había mencionado anteriormente, aquí se van a unir dentro de nuestra cadena que habíamos visto que era de forma lineal. Este en cambio va a ser una cadena ramificada. ¿A qué se debe su nombre? Debido a que vamos a tener tipo ramificaciones, ¿sí? Tipo ramitas que van a salir de nuestra cadena. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer empleo de lo que son las ramificaciones del grupo alquilo. Entonces vamos a tener el siguiente ejemplo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Si hablamos de 4, ustedes ya pueden asumir hasta el momento que tenemos que son 4 átomos de carbono. Entonces eso es el butano, ¿sí? ¿Qué hacemos? Vamos a añadir a uno de los grupos etilo. Vamos a añadir al más simplecito para que ustedes lo puedan comprender. Entonces vamos a añadir aquí a el metil. Muy bien. ¿Qué hacemos? Recuerden, antes de nada, vamos a saturar. Sí, entonces saturamos nuestra cadena. Muy bien. Viendo que tengamos todo completo, ¿sí? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien, de modo que ya tenemos nuestra cadena. Se suele decir saturada cuando nosotros añadimos lo que son los hidrógenos o colocamos los enlaces, ¿sí? Entonces, muy bien, ¿qué podemos denotar aquí? Que tenemos el grupo metilo, ¿sí? Es una ramificación. Pero ¿qué vamos a hacer en este caso cuando tengamos ramificaciones? Vamos a enumerar cada átomo de carbono, pero nos vamos a dirigir desde donde parte o hacia donde está cerca la ramificación. Sí, esto lo vamos a ir viendo que según los diferentes compuestos de los hidrocarburos va a ir variando un poquito, ¿sí? O bueno, por lo general, cuando tenemos diferentes grupos funcionales de los hidrocarburos, esto va a cambiar, pero en este caso vamos a ir haciéndolo así. Entonces colocamos, este se encuentra más hacia la derecha, de modo que vamos a enumerar como carbono 1, átomo de carbono 1, 2, 3, 4. De modo que se encuentra en el átomo de carbono número 2. Por ende, para nuestro nombre lo vamos a realizar de la siguiente manera. Primero vamos a colocar el grupo alquilo que se encuentra en nuestra cadena. Entonces, tenemos de la siguiente forma. Nos dice que el grupo metil, que es el grupo alquilo, se encuentra en el carbono 2. Entonces vamos a colocar
En el átomo 2 vamos a poner una rayita. Vamos a poner el grupo alquilo del que se refiere, que en este caso es el metil. Entonces 2 metil. Y ahora, ¿qué más nos falta? Si bien podemos observar que tenemos 4 átomos de carbono y hablamos del butano, entonces al lado del metil vamos a colocar la palabra butano. Bien, así denominamos a nuestros compuestos ramificados. Ahora, también vamos a tener en cuenta que también tenemos alcanos que pueden ser cíclicos. Entonces tenemos también los alcanos que son cíclicos, como los cicloalcanos. Entonces vamos a poner un ejemplo muy fácil y práctico. Bien, entonces tenemos en este caso un ciclo, ¿sí? Que forma una tipo figurita, ¿bien? Por ello se caracterizan por ser ciclo, a lo que son un compuesto que va a tener una forma cíclica, una forma cerrada, que va a formar figuras. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3 átomos de carbonos, pero podemos observar que aquí también sale o se desprende un grupo alquilo, ¿sí? Entonces, de igual forma vamos a tener que enumerar a nuestro alcano. Recordemos que debemos de enumerar a partir de el átomo de carbono donde está partiendo, donde se encuentra más cerca el grupo alquilo de la cadena. Entonces aquí tenemos 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se encuentra el grupo metil? Se encuentra en el átomo de carbono 1. Pero, ¿cuántos átomos de carbono tenemos? 1, 2, 3 en nuestro ciclo alcano. De manera que vamos a denominar así: metil, ciclo, seguido aquí, ¿no? Todo es seguido, no que no tengo espacio. Metil, ciclo, propano, porque teníamos 3 átomos de carbono. Hablamos de que tenemos el metil en el átomo de carbono 1 y que tenemos un ciclo. Nos encontramos ya en nuestro laboratorio. Es importante recordar antes de realizar la actividad experimental que los alcanos en la vida cotidiana se utilizan principalmente para lo que es la cocina y la calefacción. Si bien los podemos encontrar en nuestro gas natural, donde se encuentra inmerso lo que es el metano, el propano, el etano y el metano, el butano también. Sí, de modo que estas características son aquellos gases que también inclusive se encuentran en lo que serían nuestras fosforeras. Si bien tenemos alcanos que pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Y bien, entonces, conociendo esta característica, el día de hoy vamos a trabajar con un alcano que es prácticamente sólido, ¿sí? No hablamos de otra cosa que de la parafina. Sí, la parafina es aquella sustancia que se encuentra constituida en nuestras velas. Entonces, el día de hoy vamos a fabricar una vela. Sí, entonces para ello vamos a utilizar lo que es principalmente la parafina que les había mencionado, la cual está constituida por un alcano. Si bien es importante mencionar que nuestras velas han sido útiles durante tiempos inmemorables. Anteriormente, cuando no existía la luz eléctrica, se emplearon las velas para iluminar los diferentes lugares hacia los que las poblaciones se dirigían. Si bien también en la actualidad es utilizado como iluminación, también se utiliza para lo que es la decoración, con fines religiosos y con otros ámbitos más, ¿sí? Como los rituales, entre otros. Entonces, bien, lo que vamos a utilizar es nuestra parafina. Vamos también a emplear lo que es un molde. Vamos a utilizar lo que sería hilo de cometa o el mismo hilo de una vela reciclada. Sí, nuestra parafina la podemos comprar o podemos a su vez utilizar velas recicladas, ¿sí? Velas que por lo general quedan los últimos pedazos y los vamos a tener todos en un solo recipiente. Vamos a utilizar también lo que es una esencia. Vamos a utilizar un colorante y finalmente vamos a hacer el empleo de un termómetro. ¿Qué vamos a proceder a realizar? Primero necesitamos llevar a nuestra parafina, ubicarla en una olla.
Y lo que vamos a proceder a realizar es llevar a cocción a nuestra parafina. Recuerden que debemos realizar la cocción en fuego medio. Sí, entonces nos vamos a dirigir hacia la cocina y vamos a ir calentando hasta que nuestra parafina se encuentre de estado sólido a estado líquido. Y posteriormente vamos a ubicarla en un recipiente de plástico. Vamos a proceder a llevarla a cocción a nuestra parafina hasta que se encuentre de estado en estado líquido. Si bien, como les había mencionado, debemos mantenerlo a fuego medio. Recuerden que la parafina también suele ser volátil, sí, entonces inflamable, perdón, entonces de modo que puede llegar a encenderse. Entonces hemos colocado ya la parafina a poner en cocción y como podemos observar ya se está empezando a derretir. Y posteriormente pasar a nuestra parafina líquida a un recipiente plástico. Como podemos observar, ya nuestra parafina está líquida, entonces vamos a proceder a trasvasarla a un recipiente plástico. Bien, entonces vamos a proceder a trasladar nuestra parafina líquida en nuestro recipiente plástico. Y posteriormente lo que vamos a realizar es verter un poquito de esencia y de colorante a nuestro gusto para nuestra vela. Bien, entonces procedemos a colocar un poquito de nuestro colorante para darle coloración a nuestra parafina, a nuestra vela que vamos a realizar. Y también vamos a proceder a agregar un poco de esencia. A continuación lo que vamos a proceder a realizar es a agitar. Para darle nuestra coloración, sí, de modo que aquí, debido a lo frío que estaba la esencia, ya se quiso solidificar un poco, pero bueno. Vamos a ir agitando. Agitamos, agitamos y agitamos, ¿sí? Bien. Posteriormente, al haber utilizado la parafina, al haber ya inclusive colocado nuestros colorantes, que queremos que sea del color que sea nuestra vela, lo que vamos a proceder a realizar es utilizar un molde donde nosotros queramos que nuestra parafina se vaya solidificando. De manera que vamos a tomar el tiempo la temperatura con el termómetro hasta que la temperatura nos dé unos 62 grados y podamos ubicarlo en nuestro recipiente, generalmente de cristal. Muy bien. Recuerden que, bueno, por mi caso, debido al termómetro, no lo incluyo dentro de la parafina, pero ustedes pueden utilizar el termómetro de mercurio e introducir hasta ver la cantidad que se necesita. Entonces, he procedido a agitar bien para que se mezcle totalmente el colorante. Si bien ya está empezando a solidificarse poco a poco, entonces voy a proceder a verter nuestra parafina en el molde elegido para tener nuestra vela. Bien, entonces he procedido a volver a calentarle un poquito más porque se enfrió y vamos a proceder a colocarla. Una vez que hemos añadido tanto el colorante como la esencia, vamos a proceder a colocarla en nuestro molde, sí, con mucho cuidado. Es también importante tomar como particularidad que debemos tener listo lo que es la mecha o nuestra piola de cometa, que va a servir como
como mecha de nuestra vela. Si bien vamos a proceder a dejarle reposar durante un día entero y posteriormente vamos a ver cómo es el resultado de nuestra vela. Sí, depende mucho ya de cómo ustedes deseen realizar la actividad. Recuerden tener mucho cuidado porque va a estar caliente. Debemos también tomar en consideración que para poder trasvasarlo debimos haber tomado la temperatura en 62 grados centígrados, que ya lo había realizado previamente con mi termómetro, y colocarlo pues a nuestra mecha, ¿sí? Lo cual lo ubicamos en un palito y lo colocamos encima. Entonces hemos hecho el empleo de lo que es un alcano, específicamente hablando de la parafina. Bien, ha transcurrido un día después de haber dejado nuestra parafina a que se solidifique, de modo que podemos determinar que nuestra vela le ha dado totalmente ya la formación, está solidificada y podemos observar aquí la mecha donde estaría nuestro hilo de cometa o el pitilo que se le conoce, para poder ya tener nuestras velas. Entonces recuerden que todo va a depender de ustedes y también del aroma que ustedes desean colocar. Yo le he colocado lo que es la esencia de coco y huele muy rico y va a desprender un aroma a coco. Entonces va a depender mucho de su habilidad y creatividad. Todo va a depender de ustedes y recuerden que todos estos productos los podemos fabricar fácilmente en casa y dentro de lo que sería nuestra institución educativa. Bien, por otro lado tenemos a los alquenos. Estos se caracterizan por ser compuestos o sustancias orgánicas que están constituidos por cadenas, ya sean lineales, ramificadas o cíclicas, que van a contener o van a estar unidas de átomo de carbono a átomo de hidrógeno a través de enlaces dobles, ¿sí? Enlaces dobles. Por ello se los conoce como alquenos. En cuanto a su nomenclatura, bueno, también cabe recalcar que debido a que sus cadenas tienen enlaces dobles, van a ser compuestos insaturados, ¿sí? Al tener en su cadena la presencia de ya sea de uno o más de enlaces dobles. Entonces, bien, su nomenclatura o la forma. Bueno, antes que nada, veamos su fórmula general, SNH2N. De igual forma, donde N representa el número de átomos de carbono que va a contener en su estructura. Entonces, bien, si hablamos de su nomenclatura, son muy parecidos a los alcanos. Sí, vamos entonces a tener lo que es un prefijo y un sufijo. Y de igual forma como ya lo habíamos visto, entonces vamos a tener el prefijo met, et, prob, but. Y según vaya aumentando la cadena, pues va a ir cambiando el prefijo, ¿no? Y también el sufijo, a diferencia de los alcanos, este tiene la terminación eno, ¿sí? Entonces vamos a vamos a determinar el compuesto. Por ejemplo, meteno, eteno, propeno, buteno, y así a continuación, ¿no? De igual forma, pues cuando esté dentro de la cadena lo que es un grupo alquilo, pues igual pues va a pasar a nombrarse, pero siempre con el término eno, ¿sí? Al final, recordemos que primero cuando tenemos el grupo alquilo, primero pues ubicamos el nombre del grupo alquilo, el cual esté más cerca al doble enlace de la cadena para poder nombrar. Sí, y bueno, obviamente vamos a tener que ir enumerando los diferentes átomos de carbono que tengamos en la cadena, ya sea esta lineal, ramificada o cíclica. Entonces es por ello que también, al igual que habíamos visto en los alcanos, pues vamos a comprender que podemos tener algunos tipos de alquenos, ¿sí? Vamos a ver alquenos lineales, como por ejemplo el siguiente.
Bien, entonces como vemos tiene un doble enlace, ¿sí? Entonces tenemos aquí lo que sería el eteno, sí, porque tenemos dos átomos de carbono, que de hecho en este caso sería así. Recuerden que se debe unir entre átomo de carbono y carbono. Muy bien. Bien, entonces también si tendríamos, por ejemplo, un alqueno que sea ramificado, pues de igual forma, ¿no? En uno de los dos o más átomos de carbono va a salir una ramificación donde vamos a tener un grupo alquilo, ¿sí? Y también vamos a encontrar lo que son alquenos, que son cicloalquenos. Sí, entonces dentro de los cicloalquenos vamos a estructurar el siguiente ejemplo. Entonces, 1, 2, 3, 4. A ver, aquí doble. Vamos a ver este ejemplo, ¿ya? Entonces tenemos que tiene que estar unido a 4 enlaces, a 4 átomos que le ayuden, o sea, elementos que le ayuden a compartir sus átomos para completar el octeto. Entonces tenemos carbón 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, entonces aquí tenemos un ciclo alqueno. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que numerar, recordemos, entonces nombramos alqueno 1, 2, 3 y 4, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a enumerar? Debemos darnos cuenta en dónde está el átomo, en qué átomo de carbono se encuentra el doble enlace. Si bien aquí parte el doble enlace desde el átomo de carbono 1 hacia el 2, entonces tenemos 1, pero vamos a poner una coma porque no tenemos solo un átomo de un doble enlace. Tenemos 2. El primero parte del 1 al 2. Del 2 al 3 no vemos ninguno. Y del 3 al 4 tenemos otro. Entonces tenemos un doble enlace en el 1, en el 2. Sí, entonces 1, 2. Ponemos ciclo. Sí, porque en estos dos lados se encuentra lo que sería el alqueno, no el doble enlace. Entonces tendríamos 1, 2, ciclo. Y sin cortar, no. Pero como no tengo espacio sería 1, 2, ciclo butadieno. Sí, terminado en alqueno, ¿sí? Como tenemos 4 átomos de carbono. Entonces, bien, una vez que hemos determinado lo que son los alquenos, nos vamos a dirigir hacia el laboratorio. Estamos de regreso en nuestro laboratorio. Y antes de iniciar la actividad experimental, es importante recordar que los alquenos abundan en sí en la naturaleza, ya que se encuentran inmersos en lo que sería el crecimiento de las plantas, ¿sí? De todos los vegetales. Además que también intervienen en lo que es la germinación y la maduración de los frutos. Si bien el representante más conocido dentro de los alquenos es el etileno, que comúnmente a sus polímeros los encontramos en todos lados de nuestra vida cotidiana. Los alquenos son utilizados para la fabricación de lo que son aceites de cocina, fármacos, prácticamente la mayor parte de envases plásticos que hemos observado, para la fabricación de fundas, para la fabricación de cubiertas de plástico y entre muchos otros aspectos a nivel industrial que podemos observar en la vida cotidiana. Si bien podemos observar que aquí tengo algunos plásticos de diferentes materiales, ¿no? O sea, más que material, diríamos que diferentes envases acorde a la función. Entonces es importante mencionar que vamos a realizar como primera actividad experimental acerca de lo que es el polietileno biodegradable. Si bien el polietileno es un polímero del etileno, el cual es fabricado a nivel mundial en grandes cantidades, si bien inclusive encontramos que tanta es la
la producción de este material, que sabemos que dentro de la isla, que está constituida por desechos en el mar, se encuentra con gran cantidad de plásticos, como donde encontramos a nuestras botellas PET, que son constituidas o fabricadas por este polietileno. Si bien también podemos observar que tenemos vasos plásticos, recipientes como el que utilicé en la práctica anterior, en lo que serían los estuches de los cepillos dentales, aquí mis tubos de ensayo de plástico, en las gomas, en lo que sería inclusive para realizar las jeringuillas, y en fin, hay un montón inclusive de los productos de limpieza, los productos de cocina, donde se utiliza a lo que es el polietileno. Si bien es muy utilizado, muy empleado, pero también genera una gran cantidad de contaminación, y es por ello que para tomar cierto grado de concientización, vamos a realizar lo que es el poliestireno biodegradable. Sí, el polietileno biodegradable, donde vamos a emplear, bueno, cabe recalcar que también se fabrican lo que son fundas plásticas, ¿no? Entonces, lo que vamos a emplear es goma, ¿sí? Donde se encuentra inmerso lo que es el acetato de vinilo, que es un derivado del etileno. Sí, y también vamos a utilizar lo que es el bora, ¿sí? Entonces, al realizar esta combinación de ambos, vamos a obtener lo que es nuestro polietileno biodegradable. Vamos a proceder a realizar nuestra actividad experimental. Entonces, vamos a colocar en nuestro primer recipiente unas 2 cucharaditas de bórax. Y vamos a agregarle un cuarto de agua, un cuarto de vaso de agua. Bien, entonces una vez colocado el agua, vamos a proceder a agitar hasta obtener una solución que sea totalmente homogénea. Bien, entonces una vez que ya tenemos nuestra solución bien diluida, nuestro bórax en el cuarto vasito de agua, vamos a proceder ahora a colocar en otro recipiente de igual forma 6 cucharadas de nuestra goma, ¿sí? Entonces 6 cucharadas contadas, y de igual forma a esta solución que vamos a proceder a realizar, a esta mezcla, vamos a agregarle un cuartito de agua, de manera que vamos a intentar crear una mezcla homogénea, y posteriormente a nuestra goma le vamos a añadir un poquito de colorante, o si a su vez encontramos lo que es la anilina, que sería nuestro colorante, en lo que es polvo, lo podemos proceder a mezclar. Bien, entonces una vez que ya tenemos nuestras 6 cucharadas de la goma, vamos a proceder a colocar un cuartito de vaso de agua. Bien, entonces de igual forma como lo hicimos con la solución anterior, vamos a proceder a agitar. Recuerden hacerlo con una cuchara diferente o con un agitador diferente. Muy bien, entonces como podemos observar, ya se encuentra diluido lo que es nuestra goma blanca, ¿sí? Bien, entonces como ya tenemos bien diluida nuestra goma en lo que es el cuartito de agua, vamos a proceder a colocar lo que es un poquito de lo que es colorante a nuestra goma. Entonces vamos a añadir tan solo unas gotitas en el caso de tener colorante líquido, y si tenemos un sobrecito de anilina, pues podemos colocar la cantidad que nosotros consideremos necesaria. Y de igual forma vamos a proceder a agitar para que se vaya dando la coloración de nuestra goma a el color que nosotros, del color de nuestra goma a nuestra elección, de manera que, como podemos observar, se ha dado un color semi rosado, que le vamos a dejar de este color. Muy bien, entonces a continuación
Teniendo ya preparado anteriormente nuestro bórax, que ya debía estar totalmente diluido, vamos a proceder a unificar las dos soluciones y vamos a proceder a agitar muy bien hasta que se empiece a realizar nuestro polietileno biodegradable. Muy bien, entonces vamos a proceder a mezclar nuestra solución. De manera que debemos ir mezclando bien hasta que vaya tomando lo que es la forma de nuestro polietileno biodegradable. Entonces vamos a ir colocándole poco a poco. Se debe ir mezclando nuestro pegamento con el polietileno, perdón, con el bórax, de manera que se debe obtener todo y vamos a ir agitando en nuestro recipiente en lo que se va formando nuestro polietileno. Muy bien, entonces una vez que nosotros hemos realizado ya nuestra mezcla, vamos a obtener aparentemente una sustancia semigelatinosa, pero que es plástica. Recordemos que el polietileno se caracteriza por ser aquel plástico con el que se suele fabricar los diferentes tipos de productos. Es importante mencionar que con nuestro producto obtenido podemos utilizarlo para realizar diferentes objetos a partir de nuestro polietileno biodegradable. Además que podemos utilizarlo como generalmente se ocupa como slime, pero si no aplicamos lo que es agua, sino que directamente a nuestra goma vamos aplicándole poco a poco lo que es el bórax y vamos a obtenerlo de manera más resistente, no como este que prácticamente fácilmente se rompe. Además que este nos puede ayudar como un desestresante y en otros diferentes usos según nuestra creatividad e imaginación que lo vayamos a ir dando para poder utilizarlo. Como segunda actividad experimental vamos a utilizar, nuestra actividad se denomina como la bolsa mágica. Si bien vamos a utilizar una funda Ziploc, sí, esta funda Ziploc también es conocida como funda doble cierre. Sí, que comúnmente esta funda es utilizada en lo que es el ámbito alimenticio. Si bien lo podemos encontrar también en lo que es para guardar diferentes tipos de artefactos electrónicos y entre otros productos. Es prácticamente compuesta por lo que es el polipropileno, de modo que este va a ser un producto elaborado a partir de un derivado del propeno, que da esta consistencia plástica que podemos observar. Si bien es importante considerar que estas fundas son utilizadas diariamente, como ya lo había mencionado, en diferentes ámbitos y también son muy beneficiosas ya que suelen ser fundas que también se pueden reciclar y además nos permiten pues utilizarlas en diferentes aspectos durante nuestra vida cotidiana. Entonces, para proceder a realizar nuestra actividad vamos a tener previamente agua, vamos a tener nuestra funda Ziploc y también vamos a tener que colocar un recipiente por cualquier situación. Además que vamos a tener lápices de colores a la mano. Entonces vamos a proceder a abrir nuestra bolsita y vamos a colocar agua en la bolsa. De modo que la bolsa debe de estar totalmente cubierta de agua. Sí, no debemos dejar algún espacio, sino que debemos llenarla de agua completamente. Bien, entonces el objetivo es tener nuestra bolsa totalmente llena de agua y que se encuentre bien sellada. Ahora vamos a agarrar con fuerza nuestra bolsa para evitar que de todas formas se abra y empiece a verter agua. Sí, recuerden que nuestra funda debe de estar completamente sellada. Bien, entonces una vez que tengamos ya completamente llena nuestra funda, lo que vamos a proceder a realizar es tener nuestras pinturas
nuestros colores y los vamos a proceder a introducir en la bolsa. ¿Cómo lo podemos apreciar? Bueno, aquí ya se me hizo un huequito. Muy bien. ¿Cómo podemos apreciar? Tenemos... Bien, de modo que lo que debemos que proceder a realizar es seguir introduciendo lápices de colores. Con mucho cuidado de evitar cruces entre lápices porque se puede llegar a romper nuestra funda y no funcionaría. Como podemos observar, tenemos bien nuestra funda, que si bien no está saliendo agua dentro de los lugares donde se encuentran los lápices de colores, y vamos a seguir introduciendo un poquito más. Bien, entonces como podemos observar tenemos ya nuestra bolsa llena de lápices de colores, y si bien se denomina bolsa mágica porque como podemos observar, a pesar de los lápices de colores que se encuentran inmersos, no se está extrayendo lo que es agua. Sí, el agua está ahí totalmente, no se ha vertido lo que es agua, solo el agua que podemos ver que teníamos ya en el recipiente al momento de llenar la bolsa, y de manera que el agua, cada vez que nosotros hemos ido introduciendo uno de los lápices de colores, no se regó el contenido que teníamos dentro. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se realizó esto? Si recordemos que nuestra bolsa Ziploc está fabricada a partir del polipropileno. Entonces, solo les puedo decir que es una propiedad que tiene dicho compuesto, y también algo tienen que ver más o menos sus enlaces. Entonces, como ustedes saben, esta es parte de su tarea del informe que ustedes deben de interpretar. Bien, ya estamos de regreso y es importante que para culminar el tema que estamos abordando el día de hoy, hablemos de otros compuestos que también pertenecen a estos hidrocarburos conocidos también como alifáticos, ¿sí? Entonces vamos a encontrar a lo que son los alquinos. Si bien los alquinos son compuestos orgánicos o hidrocarburos que se constituyen por formar cadenas donde están unidos en átomos de carbono e hidrógeno a través de lo que son enlaces triples, ¿sí? Por ello también son insaturados, debido a que dentro de su estructura pueden tener ya sea enlaces dobles o triples, pero generalmente más sobre todo los enlaces triples, y por ello su característica. Entonces, ¿cuál es su fórmula? Su fórmula es CHN2HN-2. Bien, entonces por eso es su fórmula por la que se caracterizan los alquinos. Ahora bien, ¿qué características podemos tomar en cuenta? Si hablamos que vamos a tener un enlace triple, su nombre ya no va a ser igual que los alcanos o que los alquenos. Su nombre va a ser un poquito similar, ¿sí? Entonces vamos a ver su nomenclatura o su forma de nombrarlos. Vamos a tener en cuenta que vamos a tener dos partes. La primera, como ya sabemos, tenemos lo que son los prefijos y tenemos también lo que son los sufijos. Entonces, dentro de los prefijos recordemos que teníamos, por ejemplo, el prefijo met, et, prop, but, etc. Ya esos ya los habíamos visto. Pero, ¿cuál es la característica? Ellos van a tener el sufijo o la terminación ino, ¿sí? La terminación ino. Entonces va a ser un compuesto metino, etino, propino, butino, entre otros, ¿ya? Entonces, según vaya creciendo la cadena de átomos del compuesto, pues va a ir enumerándose de forma diferente. Ahora bien, entonces vamos a ver, de igual forma también encontramos alquinos que pueden ser lineales, ramificados y cíclicos. Entonces vamos a ver un ejemplo de un alquino lineal. Sí, entonces ya sabemos que como su nombre lo menciona, va a estar constituido en una cadena lineal, ¿sí? Entonces vamos a hacer este ejemplo. Entonces tenemos un átomo de carbono, 2, 3 y 4. Y ahora bien, vamos a insertar lo que sería un enlace triple en cualquiera de nuestros átomos
de carbono. En mi caso lo voy a colocar aquí, ¿sí? Entonces aquí, uno acá, otro acá. ¿Qué características podemos determinar? Nos falta que saturar, sí, como les había mencionado, era agregar átomos de hidrógeno para que se complete la regla del octeto. ¿Qué características puede tomar el primero que podemos observar? Si bien ya está compartiendo 3 enlaces con este átomo de carbono de acá, serían 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿qué tendríamos que aumentar? Un átomo de hidrógeno, ¿sí? Entonces, 8. Ahora bien, ¿qué pasa con este? Si bien lo podemos observar, este ya comparte 4, porque aquí está compartiendo 3 átomos de carbono, más 1 tendríamos ya los 4. En el siguiente tenemos que este está compartiendo 1, 2, más 4 serían 6, que necesitamos 7 y 8. Muy bien. Y el último, como podemos apreciar, está compartiendo tan solo 1. ¿Cuántos necesitamos? Necesitamos 3. Sí, entonces 1, 2 y 3. Muy bien. Ahora lo que necesitamos es nombrar a nuestro compuesto. Si bien, como podemos observar, el átomo, les había mencionado, siempre tenemos que empezar a enumerar desde donde se ubica o donde se encuentran los diferentes enlaces, cuando solo tenemos cadenas lineales. ¿Sí? Entonces, digamos, átomo de carbono 1, 2, 3, 4. ¿Sí? De modo que donde se encuentra el alquino, el triple enlace se encuentra en el primer átomo de carbono. Por ende, vamos a necesitar enumerar cuántos átomos de carbono tenemos. 1, 2, 3, 4. Hablamos del butino. ¿Sí? ¿Por qué butino? Porque hablamos de alquino. Si hay presencia de un alquino, entonces hablamos de un butino. ¿Y en qué átomo de carbono se encuentra? El triple enlace se encuentra en el átomo de carbono 1. Por ende, ahora se llama 1-butino. Bien, vamos a ver también un ejemplo de alquino ramificado. ¿Qué vamos a tener de ejemplo? De igual forma, recordemos que aquí lo que se va a hacer es la unión de un grupo alquilo, ¿sí? Entonces vamos a quitar este de aquí, lo voy a colocar, vamos a hacer presencia de que ya sabemos, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien, entonces aquí tenemos nuestro alquino, bien, entonces vamos a colocar primero que nada nuestro triple enlace, ¿sí? ¿Dónde queremos colocarlo? O bueno, según el ejercicio ustedes tienen que identificarlo, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí y unimos. Ahora bien, como tenemos características, tenemos el triple enlace en 2 átomos de carbono. Bien, ¿qué hacemos? Nos falta agregar nuestros grupos alquilo para que sea un alquino ramificado. Entonces vamos a agregar aquí uno. Muy bien. Y vamos a agregar otro acá, ¿ya? Entonces, H2 y H2. Bien, recordemos que cada átomo de carbono de nuestra cadena debe de estar compartiendo viendo la regla del octeto, cumpliéndola, ¿ya? Entonces, aquí tendríamos 4. ¿Necesitamos cuántos? 1, ¿sí? Nos hace falta 1. Muy bien. ¿Aquí cuántos tenemos? 3, 4, sí, compartiendo. Muy bien, acá cuántos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, pero nos hace falta 1, ¿sí? Entonces bien podemos colocar el hidrógeno. Yo lo vamos a colocar acá ya. Bien, entonces acá también, ¿cuántos tenemos? Tenemos 1, 2, 3. ¿Cuántos nos hace falta? Nos hace falta aquí también 1. Y acá tenemos 3, 4, sí, entonces está correcto. Acá tenemos que está compartiendo 3. ¿Cuánto nos hace falta? De igual forma nos hace falta 1. Muy bien, entonces de esta forma ya se encuentra saturada nuestra cadena. Lo que debemos proceder a realizar es a enumerar nuestra cadena, ¿sí? Recordemos que debemos de partir del átomo, del grupo alquilo que esté más cercano, ¿sí? Entonces aquí podemos observar que se encuentra en este lado de acá. Entonces vamos a proceder a enumerar. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Entonces, ahora es importante que tomemos en consideración
¿Cuáles son los grupos alquilos que tenemos? Tenemos en este caso a lo que es el metil y aquí tenemos etil. Entonces, ¿qué vamos a proceder a realizar? Vamos a ir colocando primero a los grupos alquilos, pero tomando en consideración el orden alfabético. Entonces, ¿cuál estaría primero? Tendríamos en este caso que antes de la M está la E, entonces sería etil. Sí, ¿en qué átomo de carbono se encuentra el etil? Se encuentra en el átomo de carbono número 3. Por ende sería 3 etil. Recuerden que esto todo es seguido, no solo porque no tengo espacio. ¿Cuál es el grupo alquilo que sigue? El metil. Este está en el 4-metil. Muy bien. ¿Qué otra consideración debemos tomar? Tenemos lo que son los triples enlaces. Muy bien. Entonces tenemos los triples enlaces y entonces ¿qué debemos identificar? En qué átomos de carbono se encuentran. Si bien aquí se encuentra en el 1 y en el 5, ¿sí? Porque desde el 5 parte hacia el 6. Entonces tendríamos en el 1, en el 5, ¿no es cierto? Sería 1,5, que encontramos en 2. ¿Y cuántos átomos de carbono tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De modo que tenemos un hexa. Y como hablamos de alquinos, hexadieno. Muy bien, entonces una vez que hemos identificado todo, nos vamos a ir hacia el laboratorio. Estamos de vuelta en nuestro laboratorio, y si bien la actividad relacionada a los alquinos la vamos a realizar de forma virtual, es importante considerar que estos compuestos se encuentran en gran variedad de productos que cotidianamente nosotros utilizamos. Si bien estos son compuestos orgánicos que son empleados para la fabricación ya sea de plásticos, cauchos, pinturas, de diferentes productos de limpieza, de removedores de cera, de quitamanchas y entre otros productos más. Además es importante consideración que a partir de estos alquinos tenemos también lo que es la producción de un componente muy conocido en la cocina como es el ácido acético. Si bien es un ácido carboxílico que lo vamos a ver más adelante, este es uno de los compuestos que se da a partir de lo que serían los alquinos. Además que también estos alquinos intervienen en lo que es la síntesis de los tubos PVC. Además, también es importante mencionar que los alquinos son altamente utilizados en lo que es el soldar los diferentes tipos de metales. Si bien se combina lo que es un alquino con el oxígeno, a forma que se mezclan estos dos gases y se realiza lo que es soldar los diferentes tipos de metales, como lo que es el cobre, la plata, el bronce y entre otros metales más. Entonces bien, espero que les haya gustado las actividades experimentales que realizamos el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.